Correr para mí es libertad, es vida, es mucho más que hacer kilómetros. Cuando llegué aquí, no tenía una identidad. La luz que tú ves hoy, yo conseguí todo a través del deporte. Sí. En las clases, cuando teníamos este momento donde artes para hacer los dibujos, yo siempre dibujaba una alta montaña y yo allí en la cumbre, gracias a la vida, gracias al universo y a cada persona que no han creído en mí por Porque ahora darme la estás- fuerza eso es. de poder decir sí, yo puedo, yo Eso quiero. Bueno, estamos en el capítulo 4 de Nunca pierdas el hambre y cada capítulo es especial, cada invitado es especial, pero hoy me hace una especial ilusión poder entrevistar a Lucy. Lucy es corredora de Ultra Trail y cuando yo corría trail la veía en diferentes carreras, siempre me llamaba la atención que la veía siempre con una sonrisa. Daba igual que estuviera subiendo hacia el Ángel Orús a 35 grados, ella iba con una sonrisa, o siempre que la he visto así, y siempre con un saludo, con una buena energía. No la conocía personalmente, pero decía, ¿qué energía desprende esta chica? Y cuando me puse en contacto con ella, le propuse hacer el podcast, no lo dudó, nos tomamos un café. Y la verdad es que ese café casi lo tendríamos que haber grabado y haberlo convertido en un podcast. Porque, bueno, la energía que desprende, la historia de vida, todo, yo creo que es algo que la gente tiene que conocer. No me enrollo más, todos me conocéis ya, soy Sergio Tirado y presentamos a Lucy. ¿Quién es Lucy? Cuéntanos. Bueno, la mejor definición que he tenido hasta hoy de quién es Lucy fue alguien que me dio. Soy un huracán. Qué bueno. Un huracán de emociones, un huracán de sensaciones, de sentimientos, de amor a la vida. Alguien que tiene mucha hambre, hambre de comer el mundo, de disfrutar, hambre de amar, de querer, de compartir momentos y sobre todo de aprovechar cada instante, ¿no? Tener la capacidad de valorar cada momento. Esta es Lucy. Qué bueno. Yo siempre, bueno, tengo un recuerdo, una maratón de las Tucas, que tú llegabas con los escobas, o sea, tú llegabas... bueno, yo había hecho la maratón de las Tucas y tú hacías la Gran Trail. O sea, estamos hablando de un trail de 100 kilómetros con 6.000 positivos, Sí, 6.000. 6.000 y pico ya. Por eso, que para la gente que no lo conozca, que lo ponga un poco en contexto lo que habías hecho. Y llegabas con los escobas, todo el mundo te estaba ahí esperando y era uno de los momentazos del fin de semana, el que llegaste, te pusiste a bailar y fue uno de los momentazos del fin de semana. Y yo recuerdo esa sonrisa, esa buena energía, cómo esa persona, ojo, con todo lo que transmitía, todo lo que era capaz de transmitir. ¿Qué sientes cuando llegas a la meta? ¿Qué sientes cuando te pones a bailar? ¿Qué sientes? Wow. Yo siento muchas cosas, sobre todo agradecimiento, ¿no? Gratitud por estar allí, por poder vivir esta experiencia, por poder tener tantas personas maravillosas que toman su tiempo, ¿no? Para estar presente, para saludarme, para abrazarme, para decirme enhorabuena y para celebrar conmigo más un logro. Para mí cada carrera es única, cada momento que estoy disfrutando las carreras son momentos especiales, momentos que están construyendo la luz que me estoy tornando, la mujer que me estoy tornando, gracias también a eso, a correr y a tantas personas que van compartiendo sus historias, ¿no? Sus vidas conmigo. Y correr para mí es libertad, es vida, es vivir en toda la regla. Para mí correr es lo que me hace, que da sentido a mi vida, por así decir. Qué chulo.
es una transformación diaria porque no es solo llegar a la meta. Claro. Es un proceso. Llegar hasta aquí para mí me costó bastante, me costó muchísimo. Yo hace 11 años, correr 1 kilómetro para mí era prácticamente imposible. Yo cada vez que llego a una meta, yo me acuerdo de cuando correr 1 kilómetro era imposible. Me costó meses. Esto que cuentas, yo lo transmito mucho tanto en la consulta como en otros episodios del podcast o la gente que me conoce. Es algo que me gusta mucho transmitir porque parece que el deporte solamente están los deportistas de alto nivel, o parece que solamente nos fijamos en los que llegan los primeros, los que están compitiendo por ese primer puesto. Parece que el deporte solamente es para ese tipo de personas, o todos soñamos con ser ese tipo de personas, cuando hay mucho más detrás. Yo desde la consulta de nutrición trabajo con la misma ilusión con ese chico que sueña con el primer puesto, como con esa persona que simplemente se ha puesto a hacer deporte porque igual no sabía muy bien qué hacer en la vida, estaban un poco incluso perdidos o no había ilusiones, no había objetivos y de repente han encontrado el deporte, han encontrado que apuntándose a una 10K o apuntándose a una trail, de repente su vida les llena de ilusión, de emociones. Y yo trato por igual tanto a ese deportista de primera línea, primer nivel, como ese que sueña con terminar. Y me gusta mucho el transmitir estas historias porque quizá hay gente que nos está viendo, quizá tenemos a esa chica que le cuesta correr 1 kilómetro y que dice, esto no es para mí, y claro, le parece todo un mundo, pero hay algo que le llama a estar ahí o animarse a correr. Entonces me gusta mucho contar estas experiencias de vida de cómo esa Lucy que no corría 1 kilómetro, ahora está corriendo carreras de 100 kilómetros en la montaña. O sea, carreras de 20, 30 horas sin parar. ¿Cómo, por poner un poquito todo en contexto, me gusta siempre pues, conocer un poquito la historia, ¿cómo empieza Lucy a correr? ¿O de dónde viene Lucy? Cuéntanos un poquito de dónde viene Lucy y toda esa experiencia de vida que te ha llevado hasta donde estamos ahora. Para mí, correr es mucho más que hacer kilómetros. Para mí, correr es lo que, como he dicho anteriormente, lo que dio sentido a mi vida. Yo empecé a correr cuando pesaba 86 kilos, estaba con sobrepeso y con un historial familiar que ya me ponía en alerta por enfermedades cardíacas, sobrepeso, obesidad mórbida. Entonces, tenía que preocuparme en este momento, tanto con la salud como también con el físico, porque no estaba a gusto conmigo mismo. Eso, claro, ¿hace cuántos años hablamos de eso? 11 años. Hace 11 años, Lucy tenía sobrepeso. Sí. Vale. Sí. Y yo no estaba a gusto conmigo mismo. Había salido de una relación que fue una relación bastante difícil, la cual yo solamente fui consciente de lo que estaba viviendo cuando se rompió. Vale. Por eso la importancia que siempre digo de saber salir a tiempo. Yo estuve en una relación que creo que hasta el día de hoy estaría en ella ciega, pero estaría en ella, porque el parámetro y las experiencias que había tenido, el parámetro, la referencia que había tenido hasta entonces eran peores de lo que yo estaba viviendo. Vale. Y cuando me separé, cuando me dejó mi pareja, yo me quedé sin vida. Ya. Sin vida porque yo vivía la vida de otras personas. Vale. Yo vivía lo que dictaba la religión, que era súper estricta. Vivía las directrices de un matrimonio donde yo apenas tenía 21 años y era como una señora mayor, por así decir, como tu abuela, sí. ¿sabes? Y tenía la función de hacer las cosas de casa, ser submisa a mi marido y agradar a los demás. Yeah. Entonces yo no tenía una referencia de ser una mujer, de tener ideales, de tener objetivos y de ser un agente transformador en la vida de los demás. Vale. Yo era
alguien considerado inútil. Ya. ¿Y por qué inútil? Porque mi única utilidad era servir a los demás. Cuando mi marido me dejó, mi ex marido me dejó, en este momento yo me quedé sin vida, sin camino a seguir. Y claro, cuando me perdí, me encontré. Claro. Es una de las cosas que siempre digo. Qué maravilla son los cambios. Maravillosos son los cambios porque nos dan grandes oportunidades de encontrar algo que no conocíamos en nosotros mismos. De conocer un otro lado, una otra vertiente de la persona que puedes llegar a ser, que no conocería si no fuera por el caos. Entonces, todas las cosas, tanto buenas como malas, son siempre positivas. Siempre te van a conducir a algo nuevo y siempre va a ser para mejor. O un aprendizaje, Siempre. un crecimiento, o hasta mismo eso, una descubierta. Sí. Entonces, esto es una de las cosas también que hace la Lucy de hoy ser tan curiosa, tener tanta hambre de conocer, de vivir, de querer siempre ir más allá. Porque yo aprendí que hay siempre más allá de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo. No hay límites. Qué bueno. Los límites nos ponemos nosotros. Sí. Cuando empecé a correr, empecé con la ayuda de mi actual esposo. Qué bueno. Él no era y no es un deportista, no es un deportista, pero tenía pues una base Venga. de deporte, Vale. ¿no? Y decía, mira, si no estás a gusto con tu vida, cámbiala. Eso. Si no estás a gusto con tu cuerpo, pues empieza a hacer algo para transformar. Siempre me gustó bailar. Vale. Yo nací bailando. Y desde muy pequeña, una de las cosas que hacía gracia a todo el mundo era ver que yo ya tenía samba en los pies, Bueno. desde muy pequeñita. Y resulta que cuando me entré en la iglesia, en la religión, yo dejé de bailar, dejé de sonreír, dejé de ser la Lucy que yo era, la niña que yo era, alegre, espontánea, llena de vida, y pasé a ser una señora amargada, enfadada, que tenía que estar seria por sinónimo de respeto, por sinónimo de santidad, ¿no? Una puritana, pero una falsa puritana, porque yo siempre he dicho, la esencia no la perdemos. Claro. Sí, la podías ocultar por intentar agradar al entorno, pero dentro tienes esa niña espontánea. Siempre habrá dentro algo que llamamos de esencia, ¿sabes? Tu base, quién eres y dónde quieres llegar. Y yo recuperé eso en este caos de mi vida. Cuando no sabía dónde seguir, cuando no encontraba mi camino, pues empecé a correr. Qué bueno. Hacer 1 kilómetro para mí, como había dicho, fue algo que me costó muchísimo. Me costó meses hacer 1 kilómetro, correr 1 kilómetro. Pero yo a diario corría, caminaba hasta que logré hacerlo. Y de ahí, cuando empecé a hacer 1 kilómetro, pues ya quería 2. Y de 2 ya quería 3. Y ya encontré el gusto y también el placer de mirarme al espejo y decir, wow, estoy transformando. Qué guay. ¿Sabes? Qué guay. Y fue cuando vino la oportunidad de venir a España. Cuando llegué en España, mi marido estaba trabajando en Guadalajara, que es en un pueblo que se llama Machamalo, que está cerca de Madrid. Yo no trabajaba y cuando tenía pues, tiempo libre, yo soy una persona que ya de naturaleza soy muy inquieta. Vale. Y entonces yo decía, wow, ¿qué tal si salgo de Machamalo y voy a Guadalajara? Vale. Y eran más o menos 5 kilómetros. Vale. Y ahí hice mis primeros 5 kilómetros ya estando aquí. Y me gustaba ir al gimnasio, me gustaba mover y aún me gusta, ¿no? Vale. Todo lo que es deporte siempre me gustó. Vale. Entonces yo siempre a la gente le digo, no tiene que necesariamente empezar a correr, pero muévete, hace cosas que te apasionan, cosas que te hace vibrar, que cuando termines de hacerlo, que te saque una sonrisa y que sientas que wow, lo he hecho.
sienta sí. placer en hacer, sea lo que sea. Aún sea puntos de cruz o Sí, hacer. el gancho, lo que A mí sea, que haga algo que te apasione. Porque yo cuando descubrí que correr era mi pasión, yo no dejé ningún día. Claro. A mí me ocurre que mi pareja y ella entrena, ella corre y yo hago bici. Entonces nos ocurre muchas veces que un sábado, un domingo, yo he hecho mi tirada larga, ella también, y luego ya comemos. Y esa tarde de sábado de sofá, peli, claro, hay veces que estás un rato y dices, oye, vamos a dar un paseo, vamos a movernos. Y en el primer momento puede darte pereza. No, es que ya hemos hecho nuestra actividad, ya hemos hecho nuestro deporte y estás ahí como perezoso, pero de repente sales a dar un paseo sin ánimo de nada, solamente el hecho de pasear, de que te dé un poco el sol o el aire libre, caminar, el tipo de conversación que tienes con la persona, porque no estás entretenido con una película o con un libro o con el móvil, estás simplemente paseando y hablando con tu pareja igual, contándole inquietudes o pensamientos y cuando vuelves te sientes mucho mejor. El placer de compartir. Sí, y moverte. Es que al final está bien que podamos descansar o gente que trabaja mucho, que también lo veo bastante, gente que pues su trabajo es muy físico, pero luego están muy cansados. Muévete, haz algo. No, pues que ya me muevo mucho en el trabajo, ya estoy cansado. No, busca el ir a un gimnasio, a una clase de spinning donde hagas amigos, ese entorno social. Busca salir a correr con un club de corredores o ir a jugar a pádel o escalar. Lo que sea, que sea un juego, porque seguimos siendo niños. O sea, nos gusta jugar y ilusionarnos por las cosas. Con el tema de los objetivos, claro, muchas veces te paras a analizar todo lo que invertimos en un objetivo, todo lo que invertimos en llegar a una meta, en llegar a una carrera, si te paras a analizarlo desde un punto de vista más trascendental, es ¿qué más da llegar o no llegar? Pero para mí lo importante es en la persona que te conviertes mientras lo estás haciendo, en lo que sientes mientras lo estás haciendo, todas esas emociones, todos esos sentimientos de llegar a la meta, que realmente, si te paras a analizarlo, ¿qué más da? ¿Haber llegado o no? Sí. Pero qué chulo el haberlo conseguido. Qué sensación. Es que esas emociones yo no las he vivido con ninguna otra cosa. No sé, recuerdo eso cuando terminé mi primera maratón de montaña. Para mí eso era como que acabo de hacer 42 kilómetros con casi 3.000 positivos. Era como, wow, qué chulo. Sí. Qué chulo. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí en Zaragoza, yo aún no conocía el trail, no conocía las carreras de montaña y iba mucho al gimnasio. Yo iba 2 veces al gimnasio, iba por la mañana, iba por la tarde, porque me encantaba estar en el gimnasio, me encantaba ver la gente, me encantaba ver cómo la gente se entregaba al deporte, ¿sabe? En busca de sus objetivos. Aún no sabiendo qué objetivo tenían estas personas, pero de ver cómo entraban y cómo salían del gimnasio, eso siempre me llamó la atención. Yo no soy la misma que era antes y no soy la misma antes de empezar una carrera y cuando la termino y después que termino una carrera. Porque cada carrera me aporta algo, me llena de una manera diferente, me hace reflexionar en cosas que antes no hacía y traer todo eso para mi vida real, ¿no? Para mi día a día. Correr me transformó en la mujer que soy hoy. Una mujer fuerte, valiente, independiente, determinada, dueña de su vida. Una mujer que puede hablar con propiedad y decir, yo soy Lucy, ¿sabes? Algo que hace 12 años, 11 años atrás, yo me miraba al espejo y no era capaz de reconocerme ni siquiera como una mujer. No veía ningún sinónimo de belleza en mí. ¿Sabes, Sergio? Que muchas veces cuando la gente me decía, wow, qué guapa eres, yo no sabía cómo reaccionar. ¿Sabes? Ni siquiera era capaz de decir las gracias porque no entendía el significado de este halago.
esa autoestima, ¿no? No lo Igual tenía. un poquito mellado por la relación, por tu exmarido, incluso igual por el entorno, la religión, o estabas claro, toda esa autoestima Pero tan bajo, claro. Todo eso empezó desde que era muy pequeña. Claro. Porque yo siempre fui aceptando las directrices, ¿no? Y lo que me dictaban los demás. Claro. Entonces, siempre cuando iba a algún sitio, tenía un rótulo. Claro. Siempre que estaba en algún ambiente o siempre que estaba en algún entorno, tenía un rótulo. O era la hija de la loca, vale. O era la pelo de estropajo, o era la gorda, ¿sabes? O era la puritana. Siempre tenía... Sí, como ese mote que se dice aquí en España. Ese mote, ese apodo, ese... Y nunca era algo positivo. Y yo llegué a creer. Entonces, cuando iba al colegio y los compañeros, ¿no? Muy pequeños, niños, decían que era fea, que mi madre era loca porque mi madre es discapacitada mental. Vale. Que mi pelo parecía el pelo de estropajo, o luego después que entré en la iglesia y me alejé de todo mi entorno y todos pues me acusaban y me decían la falsa puritana y no sé qué, que abandona a los suyos. Entonces siempre habían cosas que me dejaron marcas. Y estos rótulos yo llegué a creer como míos, a tomar propiedad. Te identificaste con ellos. O sea, tu identidad era la hija de, la del pelo tal, sí, te identificaste con ellos. Entonces, al final es una herida que tú tienes. Y sobre todo una herida causada por gente que supuestamente son las personas que te quieren, las personas que están en tu entorno. Por eso también hoy en día yo siempre digo la importancia de rodearte de personas que brillen como tú. O incluso más que a ti, personas que te apoyan, personas que te animan, que te elevan. Que te apoyan, que te elevan y sobre todo eso, que se alegre con tu crecimiento, ¿no? Que te anima a seguir, a ir adelante, ¿no? a querer más. Eso es muy importante. Yo lo que veo en tu caso es que, bueno, todos de pequeños hemos tenido esos rótulos, esos apodos, todos. Pero hay gente que se quedan identificados con ese apodo y se hacen muy pequeñitos. Y eso lo van arrastrando durante toda su vida. O sea, se identifican con esa herida y durante toda su vida son eso. Y hay gente que sale adelante, que lucha y que ese rótulo, ese apodo queda atrás. Queda atrás porque ahora como que ese apodo les da la fuerza de salir adelante, de seguir. Entonces analizo mucho ese tipo de personalidades, que no soy psicólogo, tampoco sé el por qué unas personas se echan para adelante y otras se quedan ahí, pero yo creo que es algo muy chulo de que la gente no se quede identificada con el pasado. O sea, quiero decir, yo lo he nombrado muchas veces, pero yo nunca he sido un buen deportista, nunca he tenido unas grandes capacidades para el deporte. O sea, yo entrenaba mucho y amigos míos que entrenaban una semana me ganaban. Yo nunca he tenido unas buenas capacidades, pero eso nunca me había echado para atrás. Y pues he podido tener mis motes, mis apodos, como hemos tenido todos, pero a mí eso nunca me ha echado para atrás. Siempre he crecido, siempre he tirado para adelante, siempre he querido dar más porque me gustaba, no sé, ¿vale? Y analizo mucho eso, el cómo esos momentos malos o todo eso te puede dar fuerza para salir. Claro, creo que la Lucy de ese entorno no se imaginaba para nada dónde estaría la Lucy de hoy en día. No sé, o sea, tú no podías decir, dentro de 4 años estaré, no, o dentro de 5 años. Yo no imaginaba que estaría aquí, ¿vale?, y viviendo esas experiencias, pero yo siempre fui consciente de que nací para crecer, ¿vale?, y para transformar mi situación, para tener otra vida. Yo fui criada en un entorno donde había muchas peleas, pero también había mucho amor. Vale. Entonces, había mucha violencia
pero también tenía partes de abrazo, de cariño, de afecto. Entonces, en mi propia casa, desde muy pequeña, yo he podido ver los dos lados de la moneda. Y cuando tú preguntabas, decía, ¿no? Que las personas no se quedan con el pasado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, seres humanos, tenemos el mayor trofeo, o decir, el mayor don que podemos tener en las manos, es la libertad, el poder de decisión. ¿No? Y cuando yo veía estos dos puntos, estaba en el medio. Y con el poder de decisión que he tenido durante toda mi vida, siempre he optado para elegir el lado que realmente yo quería seguir, el camino que yo quería seguir. Entonces mi base, mi esencia, siempre fue a lo que yo quería seguir, pero sobre todo lo que yo no quería mantener en mi vida, mantener en mi futuro. Mi presente estaba ahí. Yo era pequeña y era mi familia y yo no tenía dónde ir en este momento, era lo que tenía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de quedarte con lo bueno y lo malo? La diferencia está en el poder de decisión que quiero llevar para mi futuro. Y yo, cuando veía todas las situaciones que enfrentábamos en mi familia, yo tuve una infancia que fui apalizada, constantemente apalizada, donde la gente, tanto fuera como dentro de mi casa, decía que yo no iba a llegar a ningún sitio, que no sería nadie, que mi comportamiento nunca me llevaría a conquistar mis objetivos. Entonces, para eso yo no tenía ni que tener objetivo. Pero yo siempre fui una persona muy llena de ilusión, muy llena de sueños. Y por más increíble que parezca, los sueños se hacen realidad. Siempre cuando yo en el colegio, en las clases, cuando teníamos este momento, ¿no?, de artes para hacer los dibujos, yo siempre dibujaba una alta montaña con sol y yo allí en la cumbre. Siempre. Yo no tenía idea de cómo era subir una montaña, de cómo sería vivir una experiencia así. Pero ya te estaba llamando. Me imaginaba en una cumbre. Ya me imaginaba en un alto de las montañas. Entonces, llamamos a la existencia lo que no existe cuando creemos con el corazón, cuando creemos con el sentimiento verdadero. Yo siempre tuve muchísima fe, siempre respaldé cada paso de mi vida a eso, a que yo puedo conseguir algo. Qué bueno. Es difícil cuando tu entorno, cuando tu realidad dice que no, ¿no? Todo evidencia eso, a que no vas a conseguir, a que no puedes conseguir. Pero dentro de mí siempre existió eso, esta valentía, porque la he heredado. Qué bueno. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, todo el mundo le dijo que no podría tenerme, porque ¿quién va a decir que una mujer discapacitada mental tiene facultades o tiene condiciones de crear a una niña? Entonces, yo tenía ya un hermano, mi hermano ya era mayor, pero fue creado con la ayuda de mi abuela. Cuando mi madre se quedó embarazada de mí, todo el mundo decía que era imposible seguir con el embarazo. Todos decían que cómo puede una mujer discapacitada hacer a esta altura de la vida cargo de una niña, ¿no?, de un bebé. Y no hubo prácticamente nadie que le dijera, sí, le apoyo, hasta ver lo determinada que estaba mi madre de seguir adelante. Mi madre dice, mira, yo me voy al campo, me escondo en los matos y no me van a ver y yo tendré mi hija sola. Así.
Y la gente pues sabía que ella realmente estaba determinada, porque mi madre tenía incluso miedo de comer o beber cualquier cosa que tuviera ahí veneno o Vale, algún por la propia medicamento gente. que Madre mía. pudiera provocarle el aborto. Madre mía. Hasta que la que es mi madrina, que para mí es un gran pilar en mi vida, que hasta hoy me apoya, bueno. está a mi lado, que es mi segunda madre, decidió tomar frente a la situación y dice, nosotros, los vecinos estamos aquí y nosotros le ayudaremos. Qué bueno. Y yo con 3 años de edad fui a una guardería, que era una guardería pública para niños desfavorecidos, y allí pues me educaron, me ayudaron hasta cumplir los 6 años, que es la edad escolar. Vale. Ir al colegio, y todos los vecinos siempre me han acompañado. Qué bueno. Yo desde pequeña he tenido esto en mente, ¿no? El valor de la vida. Saber que estar, existir y ser era un milagro. Qué bueno. Yo qué aprendí esto muy pequeña, muy pequeña. Y los niños cuando nacen y cuando empiezan a descubrir, ¿no? Las cosas y a despertar la curiosidad, siempre preguntan, ¿cómo nací? Vale. Y yo, eso que te estoy contando fue lo que escuché muy pequeñita. Naciste de la lucha de una mujer discapacitada por traerte al mundo. Qué Entonces, de ahí, desde muy pequeña, yo he tenido este valor arraigado de que quería ser una persona que cada momento de la vida mereciese la pena. Entonces, a mi madre siempre la he puesto en un pedestal, es mi pilar. Mi madre es el motivo que me hace seguir a cada día, mi reina, ¿no? Mi fuerza, la que me hace, ¿sabe? Creer que puedo llegar mucho más allá de cualquier límite. Qué bueno. Y eso ella me enseñó, Sergio, sin decirme nada. Yo nunca he visto a mi madre quejarse de nada, nada. Cuando teníamos hambre, hemos vivido una época que no habían reconocido la discapacidad de mi madre. Vale. Mi madre no podía trabajar y tampoco teníamos ingresos. Entonces, no teníamos dinero para comprar comida. Vivíamos de la ayuda de los vecinos. Vale. Pero mi madre nunca decía así, Lucy, ve a la casa del vecino y pide comida. Vale. No, ve a la casa del vecino, mira a ver cómo le puedes ayudar. Y Qué bueno. de allí yo ya sabía que tendría lo que comer. Qué bueno, qué bueno. Entonces, mi madre nunca me enseñó a mendigar, nunca me enseñó a quejar, ¿sabe? A decir, yo era pobre, no tenía comida, pero nunca me sentí miserable. En ningún momento, Qué ¿sabes? bueno, qué bueno. Yo siempre sentí que tenía la capacidad de trabajar, de ayudar a los vecinos, de hacer algo para sacar un plato de comida, siempre he tenido la destreza de vender cositas, Sí. como por ejemplo los catálogos de revistas que vendían, como hoy tenemos la internet, pero Claro, en mi niñez tenía los catálogos. Entonces, un adulto se registraba en los catálogos y yo vendía los productos. Qué chulo. Y la gente compraba, Claro. ¿no? Y de ahí vino mi vena comercial. Qué bueno. Pero siempre he sabido eso, Me de que gusta- tenía la capacidad de seguir. Me ha gustado algo que has dicho antes, lo de el entorno. Lo de el entorno, a tu madre le decían que no podía, hasta que ella demostró que sí que podía. O el entorno, te podían decir a ti cualquier cosa. Y me ha gustado también lo de saber separarse de ese entorno. Sí. Me ha traído el recuerdo, hacía muchísimos años que no pensaba en ello, pero me ha traído el recuerdo, está claro que en mucha menor escala, pero cuando yo iba al colegio, yo era el rebelde, yo era el trasto, yo era el inquieto, era el que no estudiaba, era el desordenado, era el repetidor, el malo, era todos esos adjetivos me lo ponían a mí los profesores. Y yo era como el que no iba a llegar a nada.
Y yo eso lo he escuchado de profesores, porque como yo era rebelde, claro, y ahora me pongo a analizar y simplemente era un chico en el que era tan inquieto, tan movido, que el sentarme a escuchar o a saberme todos los ríos de... Pues igual me interesaban más otras cosas, me interesaban más las relaciones personales, me interesaba más el deporte, me interesaban más las emociones o otro tipo de cosas. Pero claro, a mí todo el rato era como este chico no va a llegar a nada, este chico no va a llegar, no va a llegar. Hasta el punto en el que yo me pongo a trabajar en la obra, a ser un currela, un currante, y ahí es cuando o sea, cuando ya me alejo de ese entorno de profesores que me decían todo eso, es cuando empiezo a estudiar porque me apetece. Y empiezo con el tema deportivo porque me apetece. Me apetece saber de culturismo, me apetece saber de deporte, me apetece saber de nutrición, me apetece saber de psicología. Pero ya no tengo ninguna presión. Yo voy a mi trabajo, pero empiezo a estudiar porque me apetece. Claro. Y de repente, sin darte cuenta, como te has separado de ese entorno que te dicen que no puedes, de repente un día estás pues teniendo una empresa, por ejemplo, como puedo tener ahora, y dices, ¿cómo ese chico que no iba a llegar a nada de repente está aquí? Pues simplemente no escuchando esa gente que te frena, Sí. sino escuchando a la gente que te apoya. Y en el caso, por ejemplo, de mi madre, que también tu historia me parece muy emotiva, mi madre siempre ha confiado en mí. Bueno, mi madre y mi padre siempre han confiado en mí, aun cuando yo era un trasto y cuando era un rebelde, siempre han confiado en mí, en que sabían que... Y claro, y lo piensas ahora y dices, ¿cómo esas personas sabían que podías llegar a lo que quisieras, a lo que... Tener la maturidad de ver eso, ¿no? De volver al pasado y ver la persona que te estás tornando, porque estamos en constante evolución, en constante aprendizaje y no seremos nunca los mismos de antes, gracias a Dios. Pero tener esta conciencia de que, wow, yo no soy lo que esperaban que yo fuera, soy mucho mejor, ¿no? Me pasó algo que me motivó muchísimo y también me impactó a la vez. Hace 3 años, va a cumplir ya 3 años, que subí el Pico Aneto. Vale, Una ascensión que hicimos. Sí, con Paula y con la gente con de... Paula, con la gente de Aragón Televisión. Sí. Sí, lo he visto. Y la verdad se llamaba Desafío Aneto. Sí. Y para mí fue tanto un desafío interno como también el desafío externo, porque era mi primera experiencia subiendo un pico. Claro. Y de hecho el pico más alto de donde estoy ahora. Sí. Y el paso de Mahoma que significaba todo eso para mí, ¿sabes? Qué chulo. Pero no solo físicamente como internamente, porque la niña que dibujaba las montañas y está en el punto más alto de la montaña estaba en él, ¿no? Y me emocioné muchísimo cuando llegué, cuando subí y llegué al pico y dije, mira dónde estoy. Qué chulo. Mira dónde estoy. Es muy importante saber eso, saber salir a tiempo, saber los lugares y los caminos que no quieres regresar, ¿no? Más importante de saber dónde quieres llegar es dónde no quieres regresar. Eso lo hemos comentado antes cuando veníamos, lo de aunque no sepas dónde quieres ir, pero yo tengo claro que no quiero estar aquí. O sea, yo no sabía si quería correr trail o si quería ser ciclista o si quería montar una empresa. Yo no lo sabía, pero sabía que donde no quería estar en la obra, trabajando 10, 12 horas. Sabía que no quería estar ahí. Entonces me puse a estudiar para salir de ahí. No sabía dónde quería ir. Yo no me planteé nunca, por ejemplo, ser entrenador o monitor de gimnasio o entrenador. No me lo planteé nunca. De repente un día soy entrenador, trabajando un montón de horas, haciendo clases dirigidas. Yo tampoco sabía que quería ser nutricionista. Simplemente estudiaba nutrición y sabía que pegarme tantas horas dando clases de spinning, y de repente soy nutricionista. Luego no sabía que quería ser empresario, pero sabía que no quería quedarme solamente con eso. No sabes muy bien hacia dónde, pero sabes dónde no. Dónde no. Y es muy importante.
como decíamos antes, el pasado deja marcas. Muchas veces heridas que pasan mucho tiempo, cuestan mucho tiempo para cicatrizar, para cerrar, ¿no? Pero también deja muchos aprendizajes. Y yo, gracias a mi pasado, he podido llegar a ser la Lucy que soy hoy. De poder decir con propiedad de que yo no quiero volver a vivir cosas que he vivido en mi pasado, pero sí quiero volver a mi pasado en paz conmigo mismo y con los demás. Sí. Y una de las cosas que para mí es un motivo de gran orgullo es esto. Es cada vez que regreso a mi ciudad, sé que allí también es mi sitio. Qué bueno. Tengo mi lugar. Qué bueno. Por eso nunca tengo miedo de tomar decisiones, como igual ahora mismo que he tenido que tomar la decisión de salir de mi trabajo. Yo no tengo miedo de afrontar lo que puede venir, porque yo sé que pase lo que pase, yo tengo también mi lugar en cada sitio que he pasado. Ahora que hablas de miedo y cambiando un poco así la dirección, yo lo he nombrado muchas veces que yo soy una persona muy miedosa. Lo que pasa es que no sé por qué razón me enfrento al miedo. O sea, cuando algo me da miedo, me enfrento. Si quiero enfrentarme, hay cosas que igual no me quiero enfrentar, pero si lo que me está paralizando es el miedo, pero yo quiero llegar allí, entonces hago mucho hincapié en cuando la gente me habla de miedo. Y me has nombrado lo del aneto, que posiblemente te diera también esa parte de miedo de llegar ahí arriba. Y en el trail, ¿has sentido miedo alguna vez en el enfrentarte a, pues no sé, a la noche, corriendo por salenques o lo de perderte, que también lo sabemos, que te perdiste en una carrera? O, ¿has tenido miedo alguna vez en esas situaciones, en esos entornos? Miedo es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas, siempre, porque el desconocido nos genera miedo, claro, sobre todo cuando tus decisiones implican también la vida de otras personas. Tus acciones implicarán también respuestas y resultados en la vida de otras personas, ¿no? Por ejemplo, ahora, tú tienes una empresa, sí, por determinada ocasión o si por alguna circunstancia tú dices, bueno, yo decido ahora no ser empresario, yo decido no seguir con la empresa, eso va a repercutir en la vida de otras personas. O sea, tu decisión no es simplemente un acto que va a reflexionar y repercutir en tu vida únicamente. Entonces, por eso el miedo. Y sobre todo eso, cuando el miedo genera impacto también a otras personas. Yo, por ejemplo, en mi vida he tenido muchas veces miedo de tomar decisiones porque yo pensaba, ¿y mi madre? ¿Cómo será mi madre? Igual, por ejemplo, venir aquí y, claro, yo tengo mi familia, mis hermanos que por suerte hoy sí puedo llamar de familia y decir que tengo la familia que siempre he soñado y que cuido muchísimo de mi madre. Pero antes yo tenía esta preocupación de todo lo que iba a hacer, cómo repercutiría en la vida de mi madre. Claro. Una de las cosas que me hizo, por ejemplo, que me causó mucho dolor fue cuando yo, en mi divorcio, yo me quedé destrozada, pero yo tenía que ser fuerte porque yo no podía transceder esto a mi madre. Claro. Porque ella vivía conmigo, ella vivía en mi casa y ella sabía que si yo estoy mal, ella también se quedaría mal o de cómo iba a ser. Entonces, muchas veces nuestras decisiones generan muchísimo miedo. En las carreras nunca he tenido miedo porque una de las cosas también que he traído para mi vida de las carreras fue eso, no tener miedo de regresar. Vale. Entonces, siempre que me he perdido, que muchas veces pasa, siempre que me he perdido,
vuelvo al punto Vale, de partida, Vale. donde estaba la última cinta, vale, que es diferente de cuando también no tienes tú bases, Vale. ¿no? No tienes un recorrido marcado Ya. o no tiene el camino trazado. vale. Ujú. Y eso también en la propia vida. Claro. Cuando tú tienes un camino trazado, cuando tú sabes dónde va a ir, dónde quieres llegar, es todo mucho más simple. Pero cuando tú vas a hacer un camino de cabra, Ya. claro que Es el difícil. miedo a perder lo tengo. Entonces yo tengo mucho más miedo en los entrenos que Vale. en las propias carreras, porque yo tengo un teléfono, Ya. que es esto, una de las cosas que siempre digo cuando alguien va a hacer una carrera o cuando alguien va a experimentar el trail, sea la hora que sea. Porque yo, por ejemplo, muchas veces salgo a correr a la noche. Claro. Y paso muchas horas. Claro. Igual, por ejemplo, la Trail Neto, yo paso 2 noches Ya. corriendo. Entonces, en experiencias como estas, yo siempre digo una cosa: haga caso a la organización, Sí. haga caso a los reglamentos. Sí. ¿Por qué? Porque si están las reglas es por algo, por la experiencia y por todo eso. Una pregunta que se me ocurre, yo que ahora que estoy metido en... igual suena una pregunta tonta, pero yo ahora que estoy metido en carreras de ultradistancia de ciclismo, no hay una nueva norma, bueno, una norma que cada 48 horas, o bueno, 24, 40, te obligan a parar X horas. Porque claro, al final pues vas a hacer una bici, vas con tráfico abierto, hay coches y al final puedes pegarte 2 días sin dormir sobre una bici. Imagínate todo lo peligroso que puede ser. Que ojo que en el trail también. Pero en el trail no hay ninguna norma de obligarte a parar X horas o llegar a un habituallamiento y parar. No existe esa norma. O sea, tú puedes estar 2 días. Tener en cuenta que las carreras de largas distancias son de semi suficiencia, ¿no? O sea, no son carreras Vale. que tú tienes que llevar ¿Tu mochila? en la mochila las cosas que vas a necesitar. Vale. Y administrar tu tiempo, Vale. sabiendo que tiene tiempos de cortes. Claro, Entonces, claro. cuando se hace una carrera, yo entiendo que los cortes están para eso, Claro. para que nadie se pase de determinado tiempo. Claro. O que, por ejemplo, no llegue a determinadas alturas en un tiempo que sea un tiempo de riesgo. Claro. Hay una gran diferencia también en esas carreras, que es el volumen de gente que hay para apoyarte, para seguir. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos guiados por un GPS Claro. que sabe dónde Estás en todo momento. en cada momento, el tiempo que vas a parar. Entonces, lo de administrar el tiempo es una responsabilidad De de cada cada uno. persona. Vale. Pero sí, teniendo en cuenta que tienes los tiempos de corte. Vale. Y en este tiempo de corte, tú sabrás lo que Claro. tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Hay gente, pues por ejemplo, en el Tour, que es la carrera, yo creo que de las más largas, ¿no? Ya sonríes. Ya. O sea, yo lo he lanzado sin saber nada, pero ya por la sonrisa digo, a ver, ¿qué hablamos del Tour? Vale. En el Tour, al final una carrera de tantos días, la gente sí que se organiza para dormir en algún avituallamiento. Tú en las carreras que has hecho, ¿has tenido que parar a dormir o te has pegado 2 noches sin dormir nada? Este es uno de los motivos que te pedí socorro. Vale. Porque yo soy una persona que me conozco profundamente. Yo sé mis puntos fuertes Vale. y mis puntos débiles. Sé mis puntos positivos y también sé mis puntos negativos. Entonces, siempre que voy a afrontar cada carrera, yo sé dónde fallo. Vale. Y a lo mejor no sé cómo solucionar y por eso te pedí Vale. ayuda, pero sí que sé por qué me está pasando. Vale. Yo, por ejemplo, en la Gran Trail Neto Posés, yo siempre que voy a bajar la forqueta, Vale. el collado de la forqueta, siempre mientras sueño. Vale. ¿Pero por qué? Porque no sé administrar la alimentación Ya.
Y muchas veces sí, tengo todo encima, Vale. pero no sé qué hora meterme cada cosa. Vale. Y no todos son geles. Es, Ya. ay, toma un gel y Ya. tienes un chut de energías. Entonces, siempre que paso ahí, llego en el collado y estoy reventada de Vale. sueño. Tanto que varias personas ya han testimoniado de que me duermo corriendo. Y eso, Es muy dormir peligroso. corriendo en una bajada. Pero siempre me pasa ahí. Llego Vale. y estoy destrozada como un sueño, ¿sabes? Vale. Que hasta que no tomo pues un café Sí. o que paro un rato, aun sea 10, 15 Sí, sí. minutos ahí, yo no puedo seguir. Pero lo que pasa que de ahí, al tener este descanso, este tiempo, yo llego a la meta bailando. Entonces la gente piensa, es que tiene energía para dar y vender. No, No. yo tengo mis picos y tengo mis momentos de cansancio, de bajones, pero también momentos que hablo conmigo misma y que reconozco de que yo estoy luchando para cumplir un objetivo. Claro. Y también es lo que me hace entender por qué estoy allí. Claro. O sea que no, la mayoría de las carreras, igual por ejemplo, hacer por ejemplo una Guarazo Montano, yo no paro para nada, Vale. porque en 18 Sí. horas la termino. Pero ¿Cuál es tu carrera más larga que has hecho hasta ahora? ¿O la que más tiempo te ha llevado? más larga en kilómetros, O sea, o la que más tiempo te ha llevado terminarla. Porque claro, hablando de desniveles y demás. pues más largas en kilómetros fue la Transgran Canarias, que son 125 ya, pero ¿Cuál es tu carrera más larga que has hecho hasta ahora? ¿O la que más tiempo te ha llevado? en tiempo, la Gran Traya Neto La por Gran 6. Esta carrera es una carrera reveladora para mí siempre, porque cada una es distinta a la otra y siempre es una experiencia novedosa. Yo tengo una anécdota con esa carrera. En mi primer año dormíamos en Benasque, en una casa. Claro, nosotros terminamos la maratón de las Tucas, nos vamos a dormir y muy pronto por la mañana yo me despierto a las 6 de la mañana del domingo. Me despierto y me voy a dar un paseo. Entonces de repente veo un chico que viene corriendo, era de la Gran Trail, y viene corriendo y es que fue el año que no se terminaba en la Avenida de los Tilos, se terminaba era como un polideportivo. Sí. ¿Vale? Era ese Sí, año. 2019. No, 2021, que fue vale. después de Después del- cuando aún estábamos en pandemia. Eso es. Pues no Sí, se terminaba en la Avenida de los Tilos y se terminaba allí. Entonces, por la Avenida de los Tilos venía un chico corriendo y yo estaba dando un paseo por la mañana. Y llega el chico, y yo, venga, que ya terminas. Y me hace el chico, no puedo más, me retiro. Y le digo yo, no, que tienes la meta ahí. Y hace, que no la veo, que me retiro. Y yo, que te acompaño. Entonces yo empecé a llevar al chico hacia la meta, andando con él. El chico me decía, soy de Valencia, he venido solo, eso es muy duro, no puedo más. Y yo andando y hablando con él, animándole a que continuara, el chico iba destruido. Pero de repente, cuando quedaban 200 metros para llegar a la meta, le digo, ves ahora el arco, que ya llega. Gracias. Y ya se pone a correr, se pone a trotar para llegar corriendo. Sí. Y pensé, qué duro, o sea, Sí. qué duro. O sea, han salido mucho antes que nosotros, terminan mucho después. Me parece. Yo llegué a hacerla hasta 38 horas, que es lo que da. Y claro, en esas 38, tú no duermes, o sea, tú no te paras de ningún lado a echar una siesta, nada. Es esto. Yo sí que este año había parado 15 minutos. Vale. Y de ahí, a partir de este año, yo también siempre ahí. Vale, descansas un poco. Como 10, 15 Vale. minutos, porque también me pasa a mí que este horario de que las 4 a las 5, que es como amanece y no amanece, Vale. que la cosa está ahí como indecisa, yo la incertidumbre no la llevo bien. Entonces, siempre cuando está la puesta del sol, Vale. que va Que va hacia la noche. a hacer la noche, o cuando está ahí, que no es ni mañana ni día, estas cosas Vale. de incertidumbre, pues la llevo fatal. Vale.
y son los tiempos cuando me dan como los bajones. Vale. Y justo ahí es cuando estamos ahí, sin Vale. ni día ni noche que... Vale. Y ahí yo parecía descansar como 10 minutos y es lo máximo que paro Vale. en esta carrera, pero esta vez yo la hice prácticamente andando. Vale. Y fue para mí la mejor carrera que hice, fueron las 38 horas, pues de ahí fue donde salió lo del baile. Lo del baile, eso es. Porque yo me había perdido, llamo a la organización y digo, mira, es que estoy subiendo, veo que hay pegadas, pero no veo cintas. Vale. Y he cruzado el río Vale. y dice, wow, es que está haciendo hacia las planas. Vale. No, vuelve. Vale. Y me preguntan, ¿dónde estás? Yo explico y dice, es que el GPS me marca que estás en Angelo Rus. Vale. O sea, yo porque ya te había había cogido la pasado. última posición, te había cogido la última El posición. GPS no funcionaba en vale. este momento. Tú Y tuviste dice, que volver hacia el Ángel Oruz. volví hacia Angelo Rus, Vale. pero esperar los escobas. Claro. Porque mi GPS no funcionaba. Y ya fuiste con los escobas. Y entonces, claro, cuando veo los escobas que están más fuertes que unos Claro. pistachos cerrados. Y claro, estaba Liz Flora, que es una gran amiga, alguien que tengo admiración, respeto, Qué cariño bueno. profundo. Y yo digo, wow, sigo con ellos. Cuando estábamos bajando, dice, wow, es que está súper bien. Y tira. Y venía 3 valencianos también, que por suerte hoy hemos hecho amistad y somos qué bueno. amigos gracias a este infortunio. Y me decía, tira. Y yo digo, no, Pues voy con yo vosotros. por 3 horas o por... Voy porque con vosotros, 2 la acompañada, horas. ¿no? Sí, iré acompañada. Qué bueno. Y Qué era bueno. la primera vez que hacía la Gran Trai sola. Qué bueno. Porque la primera vez había hecho con mi amigo, que fue con él que empecé toda esa historia Vale. y que adentré en este mundillo. Qué bueno. Y cuando estábamos bajando, el chico tosió el tobillo Vale. y tenía mucho dolor en la rodilla. Vale. Y dice, yo no puedo bajar rápido y lo único que puedo hacer es caminando. Entonces, desde la bajada de la forqueta Vale. hasta llegar a la meta, hicimos prácticamente todo caminando. Caminando. Vale. Entonces, llegamos ya al tiempo, Al tiempo de corte. Sí. Pero antes de llegarnos a la meta, salió pues una broma, un chiste. Vale. Lucy, que va tan fresca, pues nos echará un baile en la meta. Y de ahí salió lo del baile. Qué chulo. Cuando dice, mira, queremos que entre y seas tú la que nos reciba Qué con chulo. el baile. Y ahí salió, ¿no? Que estaban todos Sí, estaba todo el con mundo. los móviles Está ya todo el mundo. esperando, ya estaba todo coordinado. Sí. Y claro, habíamos salido, estábamos aún en pandemia. Sí. Y parábamos justo ahí, que en el polideportivo. Eso es. Y no tenía el clima de fiesta que tiene todos En la los Avenida Los años. Tilos, ya. En la avenida. Y claro, ahí hice yo mi sambódromo. Sí, qué bueno. Y esta experiencia fue también lo que me trajo, ¿no? La gran familia Trango. Qué bueno. Porque a raíz de ahí fue cuando me vieron y me lanzaron la propuesta de Qué hacer chulo. parte de la familia. Eso es otra de las cosas que te quería preguntar porque, claro, para que una marca patrocine a alguien, y esto te lo digo, por ejemplo, a muchos de los chicos que llevo que están luchando por primeros puestos, primeros niveles, pero para que una marca se fije en ti, ya no es únicamente la parte deportiva de ser el primero, pues ahora ya se mide también otras cosas, como ser mediático, como tener carisma, como tener los mismos valores que la propia marca. Y yo creo que a mucha gente está claro, en cuanto te escuchen o en cuanto te conozcan, está claro que van a saber los valores que tú tienes. Pero esa gente que quizá no te conoce, que se pregunte, ¿cómo es que Lucy tiene un patrocinio de Trango? Creo que hasta 226 también. 226, sí. Claro, al final, ¿cómo es que Lucy
tiene patrocinios de diferentes marcas. ¿Cómo has llegado también a todo eso? Pues yo siempre digo, ¿no? Que la vida siempre te trae, ¿no? Te lleva a tu destino. Correr para mí es mi pasión, es mi destino, mi propósito de vida, y soy leal a este propósito. Es muy importante ser leal a tus principios, ser leal a tus valores, y seguro que siempre habrá personas, siempre habrán, sean marcas o sean personas que van a ser afines a estos valores. Yo siempre fui una persona muy espontánea, muy alegre, una persona llena de amor para dar, que siempre me gustó compartir momentos con los demás, de escuchar las experiencias, y a través de tu experiencia poder perfeccionar mis experiencias y mi vida. Entonces, todo eso despierta también a los demás esta conciencia de quién quiere tener cerca, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que pasó con las marcas. De mirar y decir, me representa. Representa mis valores. Por ejemplo, Trango World siempre tuvo el eslogan, ¿no? de seguir su propio camino. Entonces, que esto también es mi lema, ¿no? De saber el camino que quiero seguir, de no tener miedo a regresar en ese camino, de tener que volver a este camino, de estar reformulando, de estar avanzando, evolucionando, pero ser fiel a este propósito, ¿no? De dónde quiero llegar, lo que soy, una marca que va a cumplir 100 años y que sabe perfectamente lo que son los cambios generados en el mercado, que cada día, pues hoy no, el rosa no me gusta el rojo, no, el rojo ya no es tendencia, ahora vamos al negro, el negro ya no. Entonces, que un mercado que cambiante, que va cambiando. Cambios y más cambios continuamente, pero decide ser leal a sus propósitos, a su camino, ser leal a lo que es la marca en sí. Qué bueno. Y cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Emilio y Elena, que son los representantes de marketing de la marca, y me expuso los valores de la empresa y me invitó no a ser parte de una marca, pero sí de hacer parte de una familia. Qué bueno. Yo no dudé en querer seguirles, ¿no? de hacer parte de todo eso, pero sobre todo de que ellos estuvieran en cada aventura, en cada propósito, y eso hicieran parte de mi crecimiento. Entonces no es solo que una marca te apoye, es que una marca responda a tus principios y valores, ¿no? Lo mismo me pasa con 226. 226 fue creada a partir de principios y valores de un deportista, de alguien que vio en sus propias necesidades la necesidad de otras personas, cómo ayudar a otras personas, que es una de las cosas que me fascina en la historia de 226, porque también es algo que hoy en día para mí es muy importante, motivar a otras personas a encontrar su propio camino. Y esto es lo que nos da la afinidad, ¿no? de marcas. Yo actualmente, hace un año, estoy con Aton, que es una marca de zapatillas que es nueva en el mercado, pero que tiene mucha osadía, que tiene mucha intrepidez, que sabe lo que quiere, que vino para llegar. Qué bueno. Y es algo también que responde a lo que quiero ser, ¿sabes? Lucy vino para llegar y eso me define con la marca. Entonces, nos hemos encontrado. No es que estas marcas estaban buscando a alguien como yo, sino que has aparecido. Nos hemos encontrado, nuestros valores han coincidido y ellos
están ahí para demostrar como marca, como potencial de mercado, de que no todos son podios, no todos son las marcas, no todos son llegar los primero, mejores, no, claro. ¿no? Porque yo me considero mejor a cada día en lo que hago, ¿sabes? En cada cosa que hago. Es algo que me gusta mucho lo que estás diciendo, que no todos son los podios o llegar el primero o ser el mejor. No todo es eso. Hay otras muchas cosas. Sí. Hay otras muchas cosas. Y como tú también, sin buscarlo, simplemente por el afán de hacer deporte, de encontrarte a ti misma, de estar bien contigo misma, de repente eres una corredora de ultradistancia, de ultratrail, patrocinada por diferentes marcas y tu vida gira en torno a esto. O sea, es como, ya te digo, cualquier persona que escuche esto, yo creo que se va a sentir inspirada por tu historia, de sin necesidad de nada más, simplemente disfrutar, aprender, crecer, tener hambre de cosas, pero sin el afán de nada. O sea, tú no has ido buscando un patrocinio, no has ido detrás de ninguna... No, se han cruzado en tu camino y de repente ha funcionado. Claro, y todo esto vino de un propósito, ¿no? Descubrir cuál es tu propósito en esta vida es fundamental, porque es lo que te inspira a todo lo demás. Eso es. A todo lo demás. Por ejemplo, yo cuando participo de una carrera, yo no corro sola. Ya. Nunca corro sola, porque hay muchas luces que están atrás, que necesitan ver, respaldarse en mí y entender que se puede llegar. En cualquier ámbito de la vida que se puede llegar, ¿no? He tenido la oportunidad, por ejemplo, de regresar a mi país después de todo eso que estoy viviendo aquí, regresar a mi país y poder decir que estoy agradecida de haber vivido todo lo que he vivido. Qué bueno. Aunque parezca, ¿no? que es utópico, que sea, ¿no?, de cliché, pero yo siempre digo, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al universo y a cada persona que no han creído en mí, por darme la fuerza, ¿sabe?, de poder decir, sí, yo puedo, yo quiero y voy a llegar. Entonces, cuando yo me miro al espejo y reconozco que fue algo que también me trajo las carreras, porque cuando llegué aquí, yo no me reconocía, no tenía una identidad. La luz que tú ves hoy con estos pelos, yo conseguí todo a través del deporte. Sí. Yo alisaba el pelo con alisados súper agresivos para en mi país ser aceptada y vencer al preconcepto. Y llego aquí, doy con la situación de que no encuentro productos y ni personas capacitadas en el momento para poder seguir con el tratamiento de mi pelo y me deparo con la situación de que tengo que dejar mi pelo aceptar tu pelo lo que tenía. Qué chulo. ¿Y qué pasa? Que este proceso de aceptación yo lo tuve porque a raíz de una carrera sacaron una foto. Esta foto se hizo pública. Vale. De esta foto salió un gran cartel donde mucha gente empezó a escribirme diciendo que yo era guapa, que yo era bonita. Para mi asombro, yo no sabía ni siquiera decir cómo reaccionar a todo eso. Cómo decir a la gente cuando te dice guapa. ¿Cómo contestas a esto? Yo no lo sabía. Y llegué al punto de mirarme al espejo y decir, si has podido creer durante tanto tiempo que eres fea, porque otras personas te han dicho que eres fea, ¿por qué no puedes creer que eres guapa? Porque cuando muchas personas te lo están diciendo ahora, guapa, y decidirse guapa. Qué bueno. Decidí mirarme, decidir ver cuáles eran mis puntos positivos, dónde estaba mi belleza, aceptarme a mí misma, y eso lo conseguí a través de mi pasión. ¿no? Bueno. Y poder decir, mira, yo tengo una identidad, que hoy puedo alisarme el pelo. Claro que sí que puedo alisar, porque soy dueña de mi vida y dueña de mi cuerpo, puedo hacer.
pero Claro. puedo mirarme al espejo y decir, este es mi pelo Esta soy yo, natural esta soy y yo. me gusta como soy, me gusta la mujer que me estoy tornando, Qué me bueno. gusta dónde estoy, hacia dónde voy, ¿sabes? Y es muy, muy importante tener esta conciencia. Qué chulo. Bueno, me están avisando por ahí ya. Nos están avisando. Que hablamos de- mucho. Yo estoy con la boca abierta porque la verdad es que yo ya sabía que esa conversación iba a ser wow. Y uno de esos vídeos que tengo muchas ganas de que la gente vea por toda tu historia, por toda tu... que puedas inspirar a tanta gente, a que todo... es que esa energía de que se puede, de lo que puedes soñar, de lo que puedes visualizar, pues vas hacia ello y lo consigues. Mira de dónde vienes, mira toda tu historia de vida, toda tu experiencia. Me parece algo maravilloso el poder compartirlo, estarte eternamente agradecido por haberlo querido compartir con nosotros, porque me parece una maravilla. Y en otro orden de cosas, pues también te vamos a estar ayudando con la nutrición, que eso ya lo hablaremos, Sí, porque tenemos objetivos chulos. Sí, sí. También gracias por ponerte en manos de nosotros. Aparte Natalia te está llevando la nutrición Sí. y ya tenemos las carreras apuntadas. De eso del TOR tenemos que hablar más en profundidad. Claro, porque es súper- claro que sí. ¿Vale? Y bueno, me gusta también terminar siempre dando un pequeño detalle, un pequeño regalo. Sí, un pequeño detalle sobre todo para poder ayudarte con ese hambre que tienes. Chicos, ¿tenemos por ahí alguna tijera? Gracias. Y el directo es así, ¿no? Como se suele decir. Es Genial. nuestra cajita oficial, pero la voy a abrir, que no me he traído hoy ningún cúter ni nada, así que abrimos. A ver, en la cajita realmente a cada invitado le voy dando un poco lo que creo que pueden necesitar, lo que quiero que conozca, bueno, diferentes cosillas. Claro, tú tienes a 226 detrás, que para mí es una de las mejores marcas, entonces claro, no tenía sentido que te diera más cosas de 226. Como estamos trabajando también en la consulta, te voy a dar lo que para mí son esos suplementos básicos para cualquier deportista. Me imagino que ya los conoces, pero sobre todo es la creatina, ¿vale? Un botecito pequeño, Natalia te explica bien cómo utilizarla, pero creatina, súper básico. Y lo que para mí es súper, súper importante, magnesio, ¿vale? A la hora de la recuperación. Todo de la marca VitoBest, que es una de nuestras marcas principales, es un pequeño detallito para ti, Muchísimas gracias. ¿vale? Y oye, Muchísimas Lucy, gracias. muchas gracias por haber venido Gracias. y estamos en contacto, nos vamos viendo cada semana. Claro que Muchas sí. gracias. Yo que doy las gracias por la oportunidad de compartir este momento contigo y con todos los que van a poder disfrutar de este momento con Qué bueno. nosotros, ¿no? Y sobre todo eso, por la gran oportunidad de no permitir que la gente olvide su hambre. Qué bueno. Oye, muchas gracias, Lucy. Gracias a ti, Carlos. Gracias.